Hola a todos amigos míos, estoy muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes, informándoles como siempre. Ahorita son las 12:43 am de este 12 de julio de este 2020 y pues no quería dejar pasar la oportunidad de comentarles esta molestia del doctor Hugo López-Gatell por toda la desinformación que se está dando y que no está dejando avanzar correctamente este control de la pandemia, tratado de la mejor manera por todo el sector salud, todo el sistema de salud, los médicos, los epidemiólogos y todas las personas que se involucran, principalmente, más que nada, pues el equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador, el equipo también el cual está de alguna manera siendo vocero el doctor Hugo López-Gatell, y pues está perjudicando toda esta pandemia. Desgraciadamente, al decir que precisamente no se le haga caso al doctor Hugo López-Gatell o pongan en duda lo que dice el doctor y toda la comitiva de salud, con tal de tener ciertos intereses, pues la población se confunde bastante. Y ellos se defienden pues diciendo: tú le hiciste la culpa, tú le hiciste caso y es tu culpa. Pasa esto. Imagínate que tú vas caminando por la calle y un oficial de policía te dice: espérese, no camine, no dé un paso más, por favor. Tú pues obviamente dices: pues ¿por qué no? Y la calle es libre y todo, pero de momento te saca de onda y te quedas quieto. Pero si alguien llega y te dice: no le hagas caso, pues es el servidor público, él trabaja para ti, él no tiene por qué decirte eso, no lo peles. Y tú caminas y resulta que te pasa un accidente porque estaban viendo si cortaban un árbol, si estaban atrapando a alguien, si había una balacera y de repente sale una bala perdida y te mata, te disparan, te hieren o te sucede cualquier cosa, pues obviamente ya se te había dicho que no caminaras, no dieras un paso más. Entre la duda y el por qué, pues uno obviamente tiene que investigar primero el por qué, ¿no? Porque ellos son las autoridades y de alguna manera saben por qué te lo dicen. Pero la persona que te puso esta duda, pues obviamente te va a decir: pues tú eres un tonto, ¿no? Pues ¿para qué me haces caso? Y es culpa del policía, échale la culpa al policía, porque pues él es el que te dijo y él es el que estaba a cargo. A mí, pues, ¿para qué me haces caso? Eso es cosa tuya. Y si saliste perjudicado, pues ni modo, fue tu culpa y tú lo provocaste y tú lo buscaste. Puedes buscar culpables, pero pues desgraciadamente es tu vida y si a ti te pasó es por algo. En todos los casos, pues prácticamente es así. Imagínate que estás en el trabajo y te dicen: oye, te dice tu jefe: por favor, hazme este documento, ¿no? Y lo necesito para las 6 de la tarde. Y de repente te llega tu compañero y te dice: no lo hagas, mándalo por un tubo. Ya dijo que no. Ya dijo que lo hagas mejor mañana. Y tú le haces caso a él, pues ¿a quién van a regañar? A ti. A ti el jefe te va a regañar y te va a decir: oye, no estás haciendo el trabajo como debe de ser. Tú obviamente vas a decir: bueno, es que él me dijo, no, mi compañero me dijo. Y pues ¿a quién le tienes que hacer caso? Al jefe. ¿Y por qué por qué puedes tener algún tipo de regaño o problema? Pues porque no le hiciste caso al jefe, no porque le hayas hecho caso a tu compañero. Y si le reclamas a tu compañero, pues él te va a decir: pues tú de tonto que me haces caso. Ahora sí que tú te las arreglas. Y le puedes echar la culpa al jefe también, ¿no? Porque pues el jefe te dio un mensaje y tú ibas a hacer lo que él te dijo, pero tu compañero te puede decir: es que no te dio bien el mensaje. Yo entendí que te dijo que lo hicieras mañana. Sí, hazlo mañana, no lo hagas ahorita. ¿Para qué? Hazlo mañana. Yo entendí el mensaje porque no está dando bien el dato, no está siendo específico. Tú hazlo mañana. Entonces, ¿a quién van a castigar? ¿A quién pueden suspender? ¿A quién le van a bajar el sueldo? Pero pues obviamente no es un trabajo, ¿no?
la calle, la vía pública y pues toda la ciudad, pues no es un trabajo, no tienes un jefe, un gobernador que te ponga en cintura y te diga, pues ahora si no te gusta, pues no te pago. Si no te gusta, ciudadano, y si no quieres acatar las reglas y te contagias y contagias a los demás, pues no te pago, o sea, simplemente te quito la ciudadanía, te saco del estado, te saco del país. ¿Qué tal que se ponga de ese tamaño? Pero pues obviamente no se puede hacer, así es que solamente se juega con tu vida y tú sabes qué haces con tu vida. No le puedes echar la culpa al doctor Hugo López-Gatell. Y si le echas la culpa porque le hiciste caso a alguien que no debías hacerle caso, pues ahora sí que te jugaste la vida. Entonces, les pongo eso como ejemplo. Déjenme pongo el micrófono porque se me olvidó poner mi micrófono. Y espero que no se metan muchos ruidos. Más porque mis chamacos todavía están despiertos y están también jugando. Y mi esposa también está jugando. Entonces, todos están jugando. Pero parece que ya está. Estamos listos. Eso espero. Bueno, dentro de todo esto, de la molestia del doctor Hugo López-Gatell, pues como ya les hemos platicado anteriormente, él no es gobernador, no es político. Él es un servidor público que está tratando de hacer bien su trabajo. Y si te dice un doctor, no salga a caminar porque se va a lastimar esa pierna y se la vamos a tener que cortar, y alguien te dice, no, es que no te dio bien el mensaje claro porque te dice que no camines pero a la vez tienes que trabajar, pues órale a darle. Entonces pues tú vas a ser responsable de que te quiten la pierna, porque el doctor sí tiene toda la autoridad de decirte, estás peligrando, estás poniendo en peligro tu vida, y yo como doctor, si vienes a pedir mi ayuda a mí, te voy a cortar la pata, porque tengo todas las razones para pues darte mochetes, si no pues se te gangrena y te mueres. Y eso te lo puede decir pues cualquier doctor al que tú vayas. Así es que, o mejor no vayas, no le hagas caso a nadie, no vayas y pues ya, ahí tú sabes y te la rifas tu vida como tú quieras. Pero si acudes, pues tienes que escucharlos. Les repito, tómenme como ejemplo. Han visto cómo en varios videos yo no uso cubrebocas. Y nunca le he echado la culpa al doctor Hugo López-Gatell. El cubrebocas, si yo me contagio, si a mí me pasa algo, es por culpa mía. Y lo he dicho en varios videos cuando discuto con personas opositoras al presidente, que me han dicho, tú tampoco traes cubrebocas, ¿no? No, porque no me sirve, yo tengo mis razones, y si a mí me sucede algo, yo soy responsable de eso, no el doctor Hugo López-Gatell, no le voy a echar la culpa a él ni al presidente. Yo estoy consciente de eso. Pero si lo quieren utilizar para confundirte, pues tienes que evaluar a quién escuchas. El doctor Hugo López-Gatell ayer, 10 de julio de este 2020, dio una conferencia de prensa a las 19 horas en Palacio Nacional, las de conferencia de prensa de todos los días. Hoy es 12 y bueno, el 10 de julio comentó esto muy molesto porque el pico de la pandemia estaba comenzando a elevarse. Hoy vamos a tener el informe técnico con los componentes diarios y nos vamos a enfocar a 3 estados. Vamos a incluir ya más estados por día para que nos dé tiempo de darles una revisada aquí públicamente. Nosotros lo revisamos diariamente, pero para presentar públicamente un paquete más amplio de estados. Y posteriormente el doctor Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, CENAPRESE, va a presentar justo lo que ayer comentábamos, estimada Araceli Aranday de Canal 11, que es qué pasó en el Consejo Nacional de Salud y cuál fue la resolución respecto a este programa de atención comunitaria del COVID. Bienvenido, Ruy. Ahora, presentaré yo el informe técnico y quiero anticipar cuál es el sentido de este informe técnico. En una frase, el mensaje es de preocupación
por lo que está ocurriendo en el nivel subnacional y la situación que se verifica en algunos casos, que ya habíamos alertado desde el inicio, el riesgo de que conforme ocurra el desconfinamiento, la apertura, se haga demasiado rápido, que no se cuide el orden, que no se cumplan las medidas de seguridad sanitaria, que no se conserve la sana distancia, que no se involucre suficientemente a la población, que haya barreras de comunicación entre el gobierno local y la población, y me refiero al gobierno tanto del Estado como de los municipios, y que entonces la reapertura sea acelerada, no se cuiden los límites contemplados en los semáforos y haya contagios. Y entonces repunte la epidemia localmente. Y eso es exactamente con lo que vamos a empezar. Me voy a levantar y voy a aprovechar para comentar algo que hoy me pareció importante de traer aquí, que son, el contexto es, llevamos 40 días desde este proceso de la denominada nueva normalidad, y como hemos comentado, la nueva normalidad no es la antigua normalidad, no es regresar a lo de siempre, no es hacer las cosas como siempre las hemos hecho. Estamos en medio de una epidemia, estamos en la parte más alta de una epidemia de COVID-19. En el mundo entero existe esta epidemia, es una pandemia, y en la región de América, en el continente americano, se encuentra la enorme mayoría de la epidemia. Y México es parte del continente americano. No nos podemos sustraer a esa realidad. La nueva realidad, la nueva normalidad, lo que implica es la conciencia de que tenemos que cuidar todos los días, todas las horas del día, lo que hacemos, cómo lo hacemos, dónde lo hacemos. Y tenemos que incorporar a nuestra vida diaria los cuidados indispensables, que son relativamente básicos, para lograr que no nos contagiemos y no contagiemos a otras personas. Esto es una responsabilidad individual de cada persona, porque no se puede obligar a cada persona a que guarde la sana distancia, a que no salga a la vía pública cuando no tiene una actividad indispensable, a que si tiene síntomas de alguna enfermedad, en particular la que es compatible con COVID, se quede en casa, a que proteja el estornudo y no estornude sobre las manos, a que no se saluden de beso, de brazo y de mano. Eso es, al final del día, una decisión que todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas tienen que tomar todos los días, todos los días. Es también una responsabilidad del nivel local de gobierno, de los municipios, que aseguren que los espacios públicos que no deben estar abiertos, porque el semáforo de riesgo indica que no es procedente, que es riesgoso, que concurra a las personas en demasiada cantidad en el espacio público, deben permanecer cerrados. Es responsabilidad también de los propios gobiernos municipales, porque muchas de las decisiones administrativas que regulan la actividad comercial, la actividad económica, son locales. La apertura de los establecimientos comerciales, la apertura de las actividades económicas productivas. Pero es también una responsabilidad de los gobiernos estatales, porque algunas disposiciones son estatales y los gobiernos estatales saben perfectamente qué empresas abrieron y si abrieron o no cuando les correspondía, y en caso de que sí les correspondiera y abrieron, qué medidas deben seguir, que han sido estipuladas clara y precisamente por los lineamientos de seguridad sanitaria en el espacio de trabajo. Es también una responsabilidad de las autoridades estatales, porque estas autoridades son autoridades sanitarias y las reconversiones hospitalarias se instruyeron por acuerdo del Consejo de Salubridad General desde el mes de marzo.
y se instruyó a que se procediera de manera expedita, utilizando los lineamientos técnicos que proveyó el gobierno federal para que se hicieran reconversiones hospitalarias. Y no se han logrado las reconversiones en todos los casos. Y obviamente esto limita la capacidad de atención en el nivel local. Por supuesto que también es una responsabilidad del gobierno federal, del gobierno de México, porque estamos encargados de dar disposiciones generales y de supervisar que esas disposiciones generales se cumplan apropiadamente. Entonces, todas y todos somos corresponsables de esto. Todos y todas estamos en el mismo territorio y vivimos en el mismo Estado nacional. Y a todos y a todas nos corresponde cuidarnos a nosotros mismos, a nuestros cercanos y a toda la población. Entonces, es extraordinariamente importante que dejemos ya este discurso de ataque, de polarización, de centrar. Ahí está lo que está ocurriendo y los 35,000 muertos no dependen de una persona, no dependen de un nivel de gobierno. En México tenemos 3 órdenes de gobierno y todas y todos tenemos 3 elementos de los sectores de la población, público, privado y social. Y tenemos a la sociedad en su conjunto, los componentes del Estado nacional, el gobierno, el territorio y la población. Todos y todas tenemos que emprender una acción y centrarnos en lo que tenemos que centrarnos, que es protegernos unos a otros. Esto es impresionante, cómo el discurso se ha distorsionado a un tema absolutamente inútil, estorboso, que nos está afectando a todas y todos. Es muy importante que lo tomemos en cuenta. Vamos a entrar en materia y lo vamos a ver. Y voy a empezar relatando que hoy, en la conferencia de prensa diaria de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, durante la ronda de preguntas, concretamente en el minuto 50, y les recomiendo que vean la conferencia de prensa, una compañera periodista mexicana preguntó, lo cual me parece muy adecuado, al doctor Michael Ryan, que es uno de los voceros y el director de emergencias, ¿cuál es el pronóstico para México? Y en una explicación breve de 3 a 5 minutos, el doctor Michael Ryan, que es una persona además muy competente, enfatizó los riesgos para México. Ciertamente dijo, igual que cualquier otro país, porque son los riesgos que enfrenta cualquier otro país. Pero destacó algunas cosas que me interesa comentar con todas y todos ustedes. Habló de la importancia de tener un desconfinamiento ordenado, progresivo y lento, y manifestó la impresión de la Organización Mundial de la Salud de que el desconfinamiento en México está demasiado acelerado, en un momento en que tenemos todavía una importante cantidad de casos. Y aquí hemos dicho una y otra vez que hay 2 variables que determinan el riesgo del rebrote: la cantidad de personas que salen al espacio público y la movilidad que tienen esas personas en el espacio público. Así que estamos advertidos, lo hemos estado desde el principio. Lo segundo que destacó el doctor Ryan es una vigilancia epidemiológica débil. Y quiero recordarles cómo funciona el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. La información que se presenta aquí no se genera en una oficina del Gobierno de México. No se genera ahí. Se genera en cada rincón del país. El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de México es un sistema federalizado. Tenemos 32 entidades federativas con 32 autoridades sanitarias. Y cada una de esas 32 autoridades sanitarias es responsable de coordinar a su nivel técnico operativo en algo que se llama las jurisdicciones sanitarias. Y en esas jurisdicciones sanitarias son responsables de vigilar el cumplimiento de procedimientos de notificación de la vigilancia epidemiológica. Y ocurre en 26,000 unidades de salud, mayormente públicas. Si hay deficiencia de información, porque de origen no se produce a tiempo, o peor aún, porque se
distorsiona, no es posible tener un monitoreo apropiado de la epidemia al nivel nacional. Sin olvidar que además al nivel estatal se tiene que hacer un monitoreo continuo de la epidemia. Hemos presentado aquí en innumerables ocasiones que la mayoría o prácticamente todas las entidades federativas tienen un rezago de diagnóstico. Presentábamos aquí una gráfica roja y amarilla, recordarán, donde entidad por entidad mostrábamos cuántos casos confirmados había y cuántos casos que estaban en amarillo estaban pendientes de confirmación. Pasan semanas y semanas y la mayoría, prácticamente todos los estados, tienen un rezago superior al doble en confirmaciones. Ha sido motivo de comentario, de controversia, de polarización pública, la idea de pruebas, pruebas, pruebas. Y hay diarios nacionales que enfatizan que no se hacen pruebas. Hay intelectuales que dicen que no se hacen pruebas. Hay columnistas que dicen que no se hacen pruebas. Tenemos la mitad de la realidad porque no se terminan de hacer las pruebas, porque no se completa el proceso de notificación de las pruebas ya realizadas. Y porque se está distrayendo la atención en hacer pruebas, y esto es en el nivel local, en hacer pruebas sin tener un criterio claro, correspondiente con los lineamientos nacionales de vigilancia epidemiológica. Y volvemos a lo mismo, lo estorboso que resulta confundir a la audiencia con un discurso de que México es el único país que no hace suficientes pruebas. Estamos esperando a que se completen las pruebas. ¿De dónde viene el dinero para hacer esas pruebas? Del gobierno federal. El gobierno de México transfiere los kits diagnósticos a los 31 laboratorios estatales de salud pública. A través del INSABI se han adquirido y se transfieren estos laboratorios. Los usa también el INDRE, el Laboratorio Nacional, y se transfiere también a los institutos nacionales de salud que participan en el diagnóstico. El presupuesto del Instituto Mexicano del Seguro Social, institución nacional, se utiliza para hacer diagnósticos en los estados. Entonces, no cambiemos el discurso a algo estorboso. Pruebas, pruebas, pruebas. Lo que necesitamos es que se complete lo básico de las pruebas. La vigilancia epidemiológica, detectar, poner en aislamiento al caso sospechoso, rastrear a sus contactos, ponerlos a todos ellos en aislamiento, requiere operaciones locales. No es que hay una cuadrilla de personal federal que se distribuye por todo el país para ir a perseguir los casos y los contactos, no. Reitero, desde 1997, la Secretaría de Salud se descentralizó. 1997, estamos en 2020. Desde entonces se descentralizó y es responsabilidad de las 32 secretarías estatales de salud tener la operación adecuada para la vigilancia, la prevención, el control, la promoción de la salud. Hay estados que no se adhirieron al nuevo modelo de salud para el bienestar, que cuando empezó esta administración o este año y se cambió el modelo, un modelo de financiamiento que se llamaba Sistema de Protección Social en Salud, y se estableció el Instituto de Salud para el Bienestar con el propósito de tener armonización de capacidades en el país. Pero hubo estados que dijeron: nosotros no necesitamos ese modelo, solo denos el dinero. Y saben ustedes perfectamente que exactamente como se dispone en la ley de egresos de la Federación, en el presupuesto, la ley de egresos, se ha destinado ese recurso a los estados. Hoy tenemos algunos estados que en este momento, tal como lo habíamos predicho, están teniendo excesos de casos porque están en mitad de sus curvas epidémicas y se están saturando sus hospitales. Y claro, aparecen reportajes y notas que dicen, no, que no hay escenas dramáticas. Por supuesto que las hay,
y por supuesto que son dramáticas. Lo que necesitamos es que se resuelva, como se fue resolviendo en todas aquellas entidades que ya pasaron por el pico, son muy pocas, y que resolvieron a tiempo y no se saturaron los hospitales. Nos falta todavía la mitad de la epidemia. Tenemos que actuar. Bueno, ¿y cómo quieren hacerle caso al doctor Hugo López-Gatell? Con mensajes como este. Con todas sus palabras, ya no haga caso a Hugo López-Gatell. Gobernadores de distintas... Decimos con todas sus palabras, ya no haga caso a Hugo López-Gatell. Gobernadores de distintas entidades... Gobernadores de distintas entidades desmintieron las cifras del subsecretario de Salud e incluso el propio López-Gatell se fue de bruces en una entrevista con el Wall Street Journal y aceptó sus falsedades. En todas sus palabras, ya no haga caso a Hugo López-Gatell. Ya no le haga caso. Si usted no quiere hacerle caso al doctor Hugo López-Gatell, es responsable de su salud y de las estadísticas elevadas que empiece a mostrar el doctor Hugo López-Gatell en todas sus conferencias nocturnas de las 19 horas. Y ahí los vamos a ver. Ahí vamos a ver a todos aquellos que no quisieron hacerle caso, que se contagiaron por su culpa y que están en esas circunstancias, porque no es responsable el doctor Hugo López-Gatell ni el presidente López Obrador de su vida. Es usted que no ha querido hacer caso, porque supuestamente pues es del equipo del presidente. Esto no tiene nada que ver. El doctor Hugo López-Gatell ha mostrado infinidad de veces y ha repetido el mensaje: es una epidemia larga, tengan cuidado, y así lo ha repetido una y otra y otra y otra vez. Se llama la epidemia larga. Y aquí quiero retomar algo que ya hemos dicho, pero para volverlo a decir. Debemos estar preparados para una epidemia larga. Esto no se va a acabar en una semana. Mientras haya la epidemia en el mundo, va a haber importación de casos. Y una vez que haya en México un momento de transmisión comunitaria, vamos a tener más casos. Que quede muy claro. ¿Cuánto va a durar la epidemia? Eso no es posible predecirlo con exactitud, pero sí hemos dicho desde el inicio que hay que prepararnos para una epidemia larga. Esta epidemia larga es porque en la medida en que haya brotes, epidemias en los restos de los países, esta epidemia se va a ir resembrando de otros países o al interior. En el caso de China duró 12 semanas, o 6 o 7 cuando empezó ya en el periodo de descenso, y no me extrañaría que en algún momento pudiera en México también tener una duración así, que lleguemos a un máximo de casos y luego baje. Pero nos preparamos para una epidemia por lo menos de todo el año, en la medida en que pueda estar activa. Ahora, en un momento dado, cuando estemos en la fase de disminución de casos, esto se va reduciendo las medidas y volvemos a una vida normal. El mensaje es que lo hemos dicho, esta va a ser una epidemia larga y tenemos todavía 2 escenarios por vivir y tenemos que ir cuidando que existan los recursos, tanto financieros como materiales, para todas y cada una de las fases. Tenemos que estar preparados para una epidemia larga, lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Todos los escenarios de lo que se contempla que va a ocurrir están ocurriendo en los momentos en que lo teníamos contemplado. Esto no es una situación casual,
esto es la aplicación del conocimiento científico. Hemos dicho, preparémonos para una epidemia larga, porque si tenemos éxito en retardar la transmisión, vamos a tener una epidemia larga. Eso no agrada mucho, pero se compensa con el hecho de que vamos a tener pocos casos en general, pocos casos al mismo tiempo, y vamos a poder prolongar el momento en donde no tengamos demasiados casos. Son los 3 objetivos de la mitigación. Quiero ser muy claro, seguiremos teniendo transmisión. La expectativa no es terminar con la epidemia de un momento a otro. También quiero ser claro que el éxito en la reducción de la transmisión, en vez de llevarnos a una epidemia corta, nos va a llevar a una epidemia más larga. Pero esto es importante, porque lo que nos lleva es a administrar el riesgo. Administrar el riesgo, en términos llanos, lo que quiere decir es lograr tener que cada día haya menos casos de los que se pueden atender en la infraestructura de salud del Sistema Nacional de Salud de México. Vamos a hacer más lenta la transmisión, vamos a lograr lo que queremos, que es el número de casos diarios va a ser menor al que ocurriría si no hiciéramos nada, pero se prolonga la epidemia y muy probablemente podríamos estar llegando hasta septiembre u octubre con esta epidemia, con un pico máximo quizá en el mes de agosto. Dejamos una y otra vez en claro que la epidemia no se va a acabar, no se va a acabar ni de un día a otro, ni de una semana a otro. Hemos planteado también con mucha claridad, hay que estar preparados para una epidemia prolongada. Posiblemente hasta agosto o incluso septiembre podríamos tener todavía una transmisión activa. Pero si en este momento, del 30 de marzo al 30 de abril, nos mantenemos todas y todos fuera del espacio público, contribuimos conjuntamente a tener menos contagios. Y eso es un logro que vamos a tener toda la población. Esta es una enfermedad para la que no existe un tratamiento específico, no existe una vacuna, y la única manera de disminuir la intensidad de la transmisión es quedándonos en casa, manteniéndonos lejos uno de otro físicamente, porque después va a venir la fase 3. La epidemia no se ha acabado y, como hemos dicho también en repetidas ocasiones, debemos estar preparados para una epidemia larga. Y aquí dejo en claro, estamos proyectando este primer ciclo de la epidemia. El primer ciclo de la epidemia se puede proyectar que se extendería hasta agotar cerca del 95% de los casos esperados el 25 de junio y, como suele pasar en todas las epidemias, con un hilo, una cola, una continuidad de la epidemia ya con una transmisión muy baja que se extiende por varias semanas más. Esta es la predicción para este primer ciclo. Insisto, quiero dejarlo extremadamente claro, si y solo si se mantienen las medidas de acuerdo a lo programado, las medidas de mitigación comunitaria que implican quédate en casa. ¿Cuánto va a durar? No lo sabemos a ciencia cierta. Como decíamos, esta es una enfermedad nueva y estas enfermedades nuevas hay que estarlas entendiendo a cada paso que van dando. Y nosotros nos tenemos que adaptar a estas epidemias. Lo que sí es que si nos quedamos en casa y nos mantenemos a sana distancia unos de otros, pero además nos lavamos las manos continuamente, si llegamos a presentar síntomas y al estornudar nos tapamos boca y nariz con el brazo o con un pañuelo desechable, con todas estas medidas vamos a lograr que la epidemia se controle más rápidamente. Quizás se acuerdan cuando yo dije preparémonos para una epidemia larga. Lo sigo diciendo, he sido sumamente consistente. Por cierto, sobre lo que usted decía, esto es muy consistentemente presentado todas las tardes casi, ¿no? Entonces, preparémonos para una epidemia larga, quiere decir que esto se presenta en parches. Termino con esta respuesta a esta pregunta que le agradezco, Andrea, que consiste en preparémonos para una epidemia larga. Estas mismas palabras las usamos hace varios meses, antes de tener el primer caso en México, y dijimos, preparémonos para una epidemia larga. Larga quiere decir que las curvas epidémicas de distintas ciudades y estados en el país se van a estar presentando durante junio, durante julio, algunas se prolongarán hasta agosto, quizá algunas hasta septiembre. Sobre todo de las dos mayores ciudades después de la Ciudad de México, que todavía no tienen una transmisión activa o tan activa,
Guadalajara y Monterrey. Es posible que cuando entren más tardíamente, y dado que son poblaciones grandes, dure la epidemia y se proyecte prácticamente hasta septiembre, quizá hasta octubre. Y en octubre empieza la temporada de influenza. No está garantizado, pero es probable que con la llegada de la influenza también pudiera reemerger COVID. Y el reto es importante porque nuevamente la ocupación hospitalaria puede estar ahora combinada con personas que tienen infección respiratoria aguda grave causada por influenza y quienes la tengan por COVID. ¿Cuándo va a acabar la epidemia? Repito lo que he dicho en innumerables ocasiones, preparémonos para una epidemia larga. Este primer ciclo epidémico se prolongará en junio, en julio, en agosto, y todavía algunos estados, concretamente Jalisco y Nuevo León, posiblemente de acuerdo a las proyecciones matemáticas, podrían tener extensión de sus epidemias en sus capitales hasta octubre. Y como esto va a durar mucho tiempo, recordarán que en febrero dijimos, preparémonos para una epidemia larga. Como esto va a durar mucho, no podemos estar perpetuamente con ni el país ni los demás países cerrados o enclaustrados, limitados en su vida pública. Cuando hablamos de la nueva realidad que enfrentaremos ante la circunstancia muy probable de que esta epidemia va a durar mucho tiempo. No me refiero exclusivamente al tiempo de este primer ciclo epidémico que empezó en febrero, el 28 de febrero, y que hemos identificado por predicciones que podría terminar en octubre. Me refiero a que un escenario muy posible es que la epidemia de COVID-19 esté teniendo nuevas oleadas o nuevas recaídas en términos epidémicos, en donde volvamos a tener periodos de transmisión del virus SARS-CoV-2 causante de COVID. Como esto va a estar ocurriendo por un tiempo hasta hoy impredecible, pero que podría extenderse al menos por un par de años, 2 o 3 años, la preparación ahora es para vivir y convivir con un agente infeccioso como es el virus SARS-CoV-2 que causa COVID-19. Epidemia larga, se llama este pequeño video. Antes habría preguntas y respuestas, bueno, vamos a presentarlo de movilidad, pero quisimos... Así se las gasta la oposición, garantizando una gran duda para todos, y fue la consecuencia de antier 10 de julio. Ayer, 11 de julio, el doctor Hugo López-Gatell comentó esto precisamente en la conferencia de prensa. Ayer, que ya es la más próxima, o el 11 de julio, dijo esto respecto a que la oposición empezó a bautizarlo como Doctor Muerte. Fue tendencia en Twitter después de haber comentado que el mensaje no se está mandando correctamente. Ya han aumentado los casos de coronavirus en varios estados muy rápidamente. Fue bautizado como Doctor Muerte en tendencia en Twitter, y esto fue lo que comentó el doctor Hugo López-Gatell ayer. Insisto, antes de presentar, dejar muy claro, la situación epidemiológica de las entidades federativas no tiene que ver con una deficiencia o un acierto o una buena o mala calificación o evaluación sobre el desempeño de las actividades de control. En esta conferencia de prensa nos interesa tener información técnica, información que ayude a la población a tomar decisiones favorables a su salud. Y como decíamos ayer, con cierto énfasis, llamamos a la corresponsabilidad de todas y de todos. Así lo dijimos ayer, usamos este término, hoy lo vuelvo a usar, corresponsabilidad. Corresponsabilidad implica que todas y todos, los más de 127 millones de personas que vivimos en este país, independientemente de a qué nos dediquemos, independientemente de dónde vivimos,
independientemente de si tenemos una ocupación específica en el gobierno, ya sea el gobierno nacional, un gobierno estatal, un gobierno municipal, si somos parte de una organización civil, si somos propietarios o gerentes de una empresa, si no tenemos nada, si trabajamos al día, si no tenemos una fuente de ingresos fija, si trabajamos en una nómina, no importa, todas y todos tenemos algo que hacer que es útil para que esta epidemia de COVID-19, que ha afectado a toda la humanidad está afectada por la pandemia de COVID. De modo que toda la humanidad tiene la oportunidad de adquirir una responsabilidad para trabajar juntos, en el empeño de enfrentar un problema de salud causado por una partícula biológica, un virus. ¿Por qué digo todo esto? Porque con frecuencia en las sociedades, no es exclusivo de México, en las sociedades se busca culpables, se busca alguien a quien señalar, se busca responsables, en una suerte de interpretación que yo diría es poco productiva, poco útil. ¿Quién fue responsable de que este virus, SARS-CoV-2, mutara? Hubo una mutación, necesariamente hubo una mutación, todavía no se tiene toda la información científica para saber cuál fue, pero este virus se conoce que podría estar, antes de causar esta pandemia, en el reino animal, excepto los seres humanos, que somos también parte del reino animal, pero en algunas especies de animales, especies silvestres. No se sabe tampoco cuál exactamente. Como hemos relatado en otras ocasiones y es conocido, se ha involucrado como sospecha a ciertas especies de murciélagos, a un curioso animalito que se llaman pangolín y a otros animales vivos que era costumbre venderlos en el mercado de Wuhan, China, en la provincia de Hubei, en donde se detectaron los primeros casos de neumonía grave. Pero algo ocurrió. ¿Qué ocurrió? Un fenómeno biológico, un fenómeno natural, un fenómeno que ocurre repetidamente en el mundo desde hace milenios, y es la mutación de un agente biológico, en este caso el virus SARS-CoV-2, que le permitió tener la capacidad de infectar y replicarse en los seres humanos. Y posiblemente esa misma mutación, o bien otra distinta, le dio la capacidad de transmitirse de manera eficiente, de manera muy eficiente, en la especie humana. ¿Quién es culpable de eso? Nadie en particular. Las personas expertas en biología de sistemas y en ecosistemas, desde hace mucho tiempo se ha formulado un planteamiento muy importante sobre cómo la humanidad, cómo los seres humanos, progresivamente hemos invadido los ecosistemas silvestres. Conforme se desarrollan pueblos, ciudades, asentamientos humanos de diversa naturaleza, conforme extraemos con ciertos modos de producción la riqueza natural, invadimos las selvas, invadimos los bosques, invadimos los distintos ecosistemas silvestres. Y al invadirlos, perturbamos estos ecosistemas. Al perturbarlos, nos acercamos, la frontera ecológica humana se acerca a la frontera de los ecosistemas naturales. Los perturba y entonces eso propicia una oportunidad mucho mayor de contacto entre especies de animales silvestres y los seres humanos. ¿Quién es el culpable de esto?
Y uno puede identificar, y es parte de las lecciones aprendidas de la creciente frecuencia con que ocurren enfermedades infecciosas de interés epidémico, enfermedades emergentes, uno puede analizar que el modo de vida humano en las sociedades contemporáneas, particularmente durante el siglo XX y los pocos años que llevamos del siglo XXI, es el fenómeno responsable de esto. Pero no es posible ni tiene sentido pensar que hay una persona responsable, o 2, o 5, o 7. Es decir, no se trata de un asunto de personas. Quise irme a un planteamiento más amplio que está en las ciencias naturales y sociales desde hace varias décadas, para ilustrar el punto práctico de lo que tratamos aquí en la conferencia, en particular ayer, pero lo hemos tratado en otras ocasiones. Las lecciones útiles que la humanidad puede tomar de un fenómeno como este no tienen que ver con culpar a una persona identificable por nombre y apellido, sino a un modo de vivir, a un modo de relacionarnos entre nosotros, en sociedad, con el ecosistema, con el planeta en general. Y esas lecciones aprendidas irán emergiendo de múltiples lados, y ojalá que la mayoría con una reflexión estructurada, razonada, autocrítica, que nos permita cambiar favorablemente nuestros patrones de vida como seres humanos. Pero regresando al punto, y esto... Bueno, amigos, cierro con que no voy a culpar al doctor Hugo López-Gatell si me sucede algo, si me contagio, si tengo algún tipo de problema mayor. Obviamente es absurdo que quiera yo culpar al doctor Hugo López-Gatell, y es absurdo también que más gente quiera culparlo a él o al gobierno del presidente López Obrador. Cada quien es responsable de su vida y sabe qué es lo que va a hacer y a quién le hace caso en muchas circunstancias y en muchas ocasiones. Pero tampoco voy a dejar que si me pasa algo, la gente use mi muerte o mi desgracia para su favor, y que quieran también atacar al gobierno o atacar a alguna persona culpándola de lo que me sucedió. Así es que por eso aprovecho para informar todo esto, informarlos muy bien, y dejo establecido pues todos estos temas para que se tenga un panorama amplio. Si me sucede algo, pues es por mi propia culpa y responsabilidad. Les recomiendo también pues que hagan lo mismo y se cuiden. Cuídense y no hagan caso a frases como que no le hagan caso al doctor Hugo López-Gatell. Les mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por visitarme. Mañana vamos a estar en la marcha de la caravana, ahí en el centro de la Ciudad de México. Por allá nos esperamos. Recuerden en el Facebook, la página de Facebook @MikiNoticias. A partir de agosto ya vamos a estar transmitiendo en vivo por YouTube. Gracias por visitarme, hasta pronto.